colonia muy típica de la Ciudad de México, muy cerca de el Metro Revolución, más o menos donde confluye la calle de Insurgentes y el antiguo edificio del PRI. Aquel lugar de Santa María la Ribera, la calle Enrique González Martínez, donde se encuentra el famoso Museo del Chopo. Aquel museo donde en alguna ocasión me dijeron que llegaron a estar los restos de un dinosaurio que después pasaron al Museo de Historia Natural. Un museo con una arquitectura deliciosa que es visible desde muchos metros adelante y que en aquellos años, a principios de los 80, yo conocí, porque ahí, en esa calle, la del Museo del Chopo, fue donde conocí el tianguis del Chopo, el tianguis rockero, el tianguis de aquellos que traíamos el cabello largo y vestíamos con camisa negra y hacíamos la cabeza así. Ese tianguis, que cuando entraba sentía una emoción, un olor y un ambiente maravilloso, que comenzaba más o menos así. Al iniciar la calle, se observaban aquellos descendientes del movimiento hippie, del cual ya quedaban muy pocos, con su cabello lacio, su incipiente barba y sus chalecos multicolores. Hablaban con una risa despreocupada que se interrumpía en cada fumada de su cigarro. Esos que escuchaban a Janis Joplin y a algunos trovadores mexicanos de aquel entonces. Esos que usaban guaraches, guaraches de ante azul, como decía el escritor José Agustín. Esos descendientes de los hippies son los que abrían el paso del recorrido por el tianguis del Chopo. Y vendían sus perfumes de pachuli, sus pulseras hechas a mano y algunas camisetas con colores que yo no entendía. Amor y paz era su mensaje. Más adelante encontrábamos a los de la onda gruesa, esos que escuchaban status quo y también a lo que era en sus inicios el tri. Esos bluseros que ya no eran tan esbeltos como los hippies y que siempre tenían una sonrisa y el cabello todavía más largo. Hablaban con un tonito cantado. Algunos usaban barba y otros, si no, simplemente porque no les salía, pero siempre estaban muy divertidos. También fumaban intensamente, pero ya no usaban guaraches, sino tenis y unos raídos pantalones de mezclilla. Más adelante, avanzando, estaban los metaleros. Esos jóvenes con los que también tuve tanta identificación y que usaban camisas negras, también multicolores con portadas de discos que algunos reflejaban aquel sentir de esa juventud rebelde. No, no eran adoradores de Satanás, ni mucho menos. Esos siempre fueron cuentos. Simplemente era rebeldía. Era una forma de salir y de mandar un mensaje. Existía el metal melódico, con los grupos Iron Maiden o Judas Priest como los principales. Y existía el metal subterráneo, que en aquel entonces empezaba a aparecer en las camisetas con un grupo que más tarde se haría leyenda. Sí, fui de los pocos que conocieron los primeros discos de aquel grupo llamado Metallica y que escuchábamos y preguntábamos, ¿Meta qué? Sí, Metallica, y que después se volvió muy famoso, pero muy pocos de sus fans de hoy recuerdan esos maravillosos discos con los que iniciaron. Yo creo que ya ni ellos se acuerdan. Pero también había muchos mexicanos, el famosísimo Luzbel, un grupo extraordinario del que desafortunadamente su primer vocalista falleció hace unas 2 o 3 semanas. El metal se representaba por la fuerza, por los pantalones de mezclilla, por las cabezas alborotadas que no dejaban de moverse, por el intercambio de discos con demonios amontonados y en actitud amenazante, pero que en el fondo nada tenía que ver con creencias sobrenaturales ni nada por el estilo. Y al final del tianguis, al final de la calle, estaban los punks, esa maravillosa contracultura de gente con cabellos parados, muchas veces
utilizando grasa de auto, y con cabellos multicolores rapados a los lados, y que se vestían especialmente para ir el sábado al Tianguis del Chopo y el domingo a las tocadas, con su famosa leyenda que cruzaba sus chalecos y que decía, Punk not dead. Y aunque estuviera mal escrita, era la frase inmortal, la frase de lucha del movimiento punk, el cual, según dice Alejandro Lora, no nació en Inglaterra, donde los jóvenes se rompían sus pantalones, sino nació en México, porque aquí los jóvenes ya traían sus pantalones rotos desde que salían de su casa. Ese movimiento punk que rompía contra toda creencia religiosa, política, cultural y toda aquella regla. El anarquismo total, pero muy divertido. Los punks eran ante todo risas, convivencia y diversión. Sus botas, largas, apretadas y negras, tan pesadas que parecía que ni el suelo las iba a sostener, pero se usaban para caminar y para bailar, sobre todo para bailar. De eso es de lo que me acuerdo. Aquellos tiempos maravillosos de los 80, cuando el Tianguis del Chopo florecía en esa calle que le dio nombre, donde se intercambiaban discos, donde se compraban camisetas, donde se enteraba uno de las últimas novedades de los grupos de rock, dado que, evidentemente, no existía internet. De eso me acuerdo. Esas son las épocas que añoro, son las épocas que me acuerdo. Queridos amigos, que viva el rock and roll. Parece que nos hablabas con una poesía sobre las bandas urbanas de aquella época en donde los jóvenes sí tenían algo inteligente que decirle a la sociedad. Jorge, por favor, ¿puedes dar la retroalimentación de Ignacio? Claro que sí, Mónica. Ignacio, muchas felicidades por ese discurso. La verdad fue un viaje maravilloso en donde nos llevaste a recorrer todas esas calles y usaste un lenguaje que o descriptivo, por cierto, que nos estaba haciendo, por lo menos a mí, imaginar la calle, en dónde están los edificios y todas esas personas que empezaste a describir. Te felicito por eso, me gustó tu historia. Quiero decirte que tuviste una introducción muy rápida, muy rápida. Posiblemente eso tendrías que hacerlo un poquito más amplia para que, pues ahora sí que nos motivaras a escucharte. Pero sin embargo estuvo bien, funcionó bien. ¿En qué te destacaste? Pues mira, me gustó mucho cuando en ocasiones movías tu cabeza, porque pues era lo único